Estamos en 1 de Juan 3:16 y pues llegamos en esta tarde a la quinta prédica de este capítulo. Es una serie aquí en la que hemos visto con claridad que la vida cristiana no puede separarse ni de la obediencia ni del amor. Juan escribe que la fe verdadera transforma vidas, ¿no? Y esa vida tiene dos señales indispensables, no negociables, que es la obediencia y el amor. En este capítulo hemos visto nuestra identidad como hijos de Dios. Hemos hablado de la relación del creyente con el pecado, que el creyente, pues un verdadero hijo de Dios, ya no puede vivir esclavizado por aquello que Cristo vino a destruir. Luego analizamos pues dos paternidades y que las obras de una persona revelan quién realmente es su padre, si su padre es Dios o si su padre es el diablo. Y la vez pasada pues vimos esa transición del odio al amor, usando como ejemplo, Juan usó el ejemplo de pues Caín, quien mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora en los versículos 16 al 18, pues Juan presenta lo más alto del amor cristiano, el amor que se sacrifica. No un amor definido por emociones, ni por palabras, ni por simpatías naturales, sino por la cruz de Jesucristo. Juan nos enseña en esos versículos pues tres cosas, y vamos a ver la prédica de esta forma. En primer lugar, el modelo del amor, y lo define exclusivamente por la cruz de Cristo, el modelo del amor. Y luego vemos el mandato del amor. Nos ordena a imitar el sacrificio de Cristo, eso es el mandato. Y luego la prueba del amor se expresa en hechos concretos, visibles, deliberados. Este texto nos obliga a preguntarnos, ¿mi amor se parece a Cristo? ¿Amo en sacrificio? ¿Amo con hechos o solo de palabra? ¿Mi amor es selectivo? O sea, con algunos cuantos sí, con otros no. Y lo que Juan describe, aunque imposible humanamente hablando, es posible por el nuevo nacimiento. Es posible por el Espíritu de Dios. Porque donde Cristo reina, el amor sacrificial brota como fruto inevitable. Y con esa perspectiva quiero leer el texto, 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora pues el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a ver el primer punto aquí, hermanos, el modelo del amor cristiano es la cruz de Cristo. 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Juan nos lleva directamente aquí, pues al corazón del Evangelio para definir el amor cristiano. No comienza, hermanos, con una definición filosófica, ni emocional, ni cultural del amor, sino con un hecho histórico, pues y redentor, la cruz de Cristo. Para Juan, el amor no es algo que el ser humano inventa o experimenta por sus emociones. El amor es algo que Dios revela objetivamente en Cristo Jesús. La cruz entonces es la lente por el cual todo amor, pues verdadero, debe ser entendido, evaluado y practicado. Fuera de la cruz, el amor se vuelve al sentimentalismo.
lejos de Calvario, pues el amor se distorsiona en interés propio. Solamente tenemos que ver lo que el mundo pues dice que es el amor y vemos muy pronto pues que no tiene nada que ver con lo que la Biblia pues define aquí. Calvino escribió: no hay espejo más claro del amor de Dios que la cruz de Cristo. Y en ese primer punto vemos que el amor verdadero es sacrificial, no es sentimental ni emocional. Juan no comienza, no dice: en esto conocemos el amor, que Cristo habló del amor. No dice: en esto conocemos el amor porque Cristo tuvo compasión. Ni siquiera que Cristo sanó a los enfermos. Dice que Él puso su vida por nosotros. Esto es el amor. El verbo es concreto, es costoso, pues es definitivo. El amor bíblico siempre tiene un precio, y ese alto precio fue la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue pues la muestra más alta del amor. Y Cristo afirmó pues la naturaleza voluntaria de su sacrificio cuando Él dijo esas palabras en Juan 10:18. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí misma la pongo. Muchos pueden decir es que Dios pues mató a su Hijo. No, el Hijo dio su vida en sacrificio por nosotros de su propia voluntad. Entonces la cruz no fue un error judicial ni una tragedia inevitable, pues fue el cumplimiento del plan eterno de la redención desde Génesis, pues cuando cayó Eva, cuando cayeron Adán y Eva en el pecado, pues eso fue el plan de Dios para la salvación del ser humano. Entonces aquí vemos que pues el amor de Dios no se demuestra en palabras suaves ni emocionales, sino en sangre derramada. D. Carson, un predicador, lo expresa de esta forma: el amor bíblico no se define por lo que sentimos, sino por lo que Dios hizo en la cruz. Pues un padre puede decirle 1000 veces a su hijo, pues que lo ama, pero si nunca está dispuesto a sacrificar su tiempo, pues su comodidad o sus recursos por él, esas palabras son vacías, ¿no? En cambio, un padre que se levanta en la madrugada, pues que renuncia a sí mismo, que permanece fiel en el cansancio, demuestra el amor. Y así también Dios nos amó, no con palabras, sino con un Hijo clavado en la cruz. Vamos a Romanos 5:8, porque quiero ver también que este amor de parte de Cristo, porque estamos hablando del amor de Cristo, no fue provocado, fue originado en Él. Y Romanos 5, versículo 8, nos dice, este versículo tan conocido: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que en siendo merecedores del amor, Cristo murió. No, dice que aún siendo pecadores. Él destruye aquí toda noción del mérito humano, hermanos. No había nada atractivo en nosotros. No éramos buscadores sinceros, ni corazones humildes, ni teníamos almas arrepentidas, sino más bien éramos enemigos, como dice el versículo 10 del mismo capítulo. Miren versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, nosotros éramos enemigos y aún así, pues Cristo dio su vida por nosotros. En Efesios 2, pues ya ahí vemos que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros, estando
en pues esa posición de enemistad con Él. Pues el amor de Dios entonces no respondió a algo en nosotros. Brotó de lo que Él es. Dios es amor. Agustín lo resumió de esa forma: Dios no nos amó porque fuéramos buenos, nos amó para hacernos buenos. Y este amor soberano de Dios aplasta cualquier noción, cualquier orgullo humano y exalta la gracia divina. Hay muchos que creen que pueden llegar a merecer el amor de Dios. Si hago un poco más, Dios me va a aceptar. Si puedo comportarme un poco mejor, Dios me va a aceptar. Si solamente quito ese pecado, pues ya puedo acercarme con Dios. Pero Dios aplasta esa noción y dice: Cristo murió por nosotros siendo pecadores, aun estando en nuestros delitos y pecados, muertos en ellos. Pues y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues la cruz declara que Dios ama libremente. Él ama porque decidió amar. Eso no significa que Dios me ama tal y cual como soy y voy a seguir así. Dice que Dios es amor, entonces yo puedo seguir en mi borrachera. Dios dice que es amor, entonces puedo seguir viviendo en unión libre, puedo seguir fornicando, puedo seguir haciendo cualquier cosa. No, hermanos. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar y quitar el pecado y luego transformarnos. ¿Sí? Transformarnos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el estándar del amor cristiano. El amor cristiano no es una emoción intensa, ni una experiencia mística. Es una vida entregada al Rey de Reyes y Señor de señores. Implica morir al yo. Implica renunciar a derechos. Implica cargar cargas ajenas y servir aun cuando no haya reconocimiento. Spurgeon afirmó: el amor que no se sacrifica no es el amor que Cristo mostró. Es por eso que pues la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, porque no hay un amor verdadero. No hay un amor que quiere sacrificar para el bien del otro. Y es por eso la cifra es igual dentro de las iglesias cristianas. Dentro de los que dicen ser cristianos es igual. ¿Por qué? Porque no hay amor verdadero. Es pura emoción. Ya se acabó el amor. Ya se acabó. Ya no hay amor aquí. No, es que tú decidiste ya no amar, como Cristo te mandó amar. Ese es el punto principal ahí. Entonces, la cruz pues no solo nos salva, pero nos enseña cómo amar. Ahí aprendemos que el amor verdadero siempre camina hacia el sacrificio, no hacia la conveniencia propia. Por eso cada vez que hablamos del amor cristiano en la iglesia, pues en el matrimonio, en la familia o entre hermanos, debemos volver al Calvario, debemos volver a la cruz. Eso es lo que Juan quiere enseñarnos aquí. Vamos a Efesios 5 rápidamente y nada más vemos este pasaje, también ese versículo que habla directamente a los esposos y dice que debemos de amar a nuestras esposas. Efesios 5, 25. ¿Y cuál es el punto aquí de Pablo? Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo es, pues, ese ejemplo para nosotros. Entonces, la cruz no solo es el inicio de la vida cristiana. Muchos dicen, pues ya tengo la salvación. Ok, está bien. No solamente es ese inicio de la vida, pero es su patrón permanente. Siempre tenemos que volver a la cruz y ver a Cristo y ver su ejemplo para poder seguirle. Y eso nos lleva al segundo punto, regresando a 1 de Juan, y nos lleva al mandato del amor, y eso es imitar a Cristo en su sacrificio. Tenemos que imitar a Cristo. 1 de Juan 3,
16, la segunda parte, después de que Él puso su vida por nosotros, dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pues después de establecer la cruz como el modelo objetivo del amor, Juan da un paso inevitable. La cruz pues también es el mandato del creyente. Este versículo no se detiene pues en la obra de Cristo por nosotros solamente, sino que avanza hacia la obra de Cristo en nosotros. Juan no presenta la cruz solo como doctrina para creer, sino como modelo para imitar. Juan conecta la doctrina con el deber. Él conecta pues la gracia con la obediencia. Para el apóstol, el amor contemplado, pero no imitado, es un amor falso. Es un mal entendido de lo que es el amor. Juan Calvino comenta, la fe verdadera nunca está sola, siempre va acompañada de amor activo hacia los hermanos. Y la palabra aquí debemos, también nosotros debemos, expresa una obligación moral inevitable para cada hijo de Dios, para cada creyente. No es una recomendación ni una meta solo para algunos cuantos cristianos maduros. Los maduros son los que aman así. No, es para cualquier que proclama ser hijo de Dios. Es un llamado universal para todo aquel que ha nacido de Dios. Pues Pablo articula este principio también con claridad regresando a Efesios 5. Regresamos ahí rápidamente a Efesios 5 porque Pablo lo menciona en el primer versículo del capítulo, en versículo 1 y 2 de Efesios 5. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese orden que vemos aquí en Efesios 5, pues es en un sentido teológicamente crucial. ¿Por qué? Hay una progresión. Él nos dice como hijos amados, nos llama hijos. O sea, como hijos amados, eso es nuestra identidad. Y luego, Él dice que tenemos que ser imitadores. Eso es nuestra vocación, o sea, lo que tenemos que hacer. Y luego Él lo pone en práctica diciendo, andad en amor. Eso es el amor en acción, hermanos. Entonces, ese es crucial porque no amamos para ser hijos. Amamos porque somos hijos. El amor cristiano no es un esfuerzo por ganar el favor de Dios, sino la expresión natural de haber recibido la salvación. Y esa salvación siempre produce sacrificio y el amor en nosotros. En la iglesia primitiva, pues muchos entendieron estas palabras de manera literal, de entregar sus vidas o debemos de sacrificarnos o debemos de imitar a Cristo en dar nuestra vida por los demás. En tiempos de persecución y plagas, pues los creyentes siempre cuidaban a los enfermos, siempre compartían sus bienes, siempre arriesgaban su seguridad por otros. Para muchos, poner la vida significó realmente perderla. En 2020, cuando sucedió lo de COVID, pues cada cristiano se escondía en su casa. No andamos en la calle ayudando a la gente. No andamos buscando ayudar al que estaba ahí aislado. Todos se preocupaban ¿por quién? Por sí mismos. Nosotros no demostramos mucho amor como cristianos en aquel entonces, como los del primer siglo, los del siglo XVI, los del siglo XVIII, o sea, a través de la historia de la iglesia. Todos se preocupaban por sí mismos. Ahora, Juan no limita este mandato al martirio. No quiero que piensen que solamente uno tiene que dar su vida. ¿Por qué?
en el contexto de la carta, de 1 de Juan, pues el énfasis está en la entrega diaria, constante y silenciosa. Jesús ya había redefinido pues este principio cuando en Lucas 9:23, no lo busqué, pero él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no necesariamente implica dar su vida en martirio. Eso significa tomar su cruz diario y seguir a Cristo. Pues eso implica en la práctica cotidiana morir a la comodidad. Implica morir al orgullo. Implica morir a la agenda personal. Implica morir al egoísmo. Implica morir a las preferencias de uno o a los derechos y ceder a nuestros hermanos. Vamos a Juan 15, porque aquí en Juan 15, pues Jesucristo pues nos da un mandato aquí para recordarnos pues de la importancia de amar a nuestros hermanos. Él dice en versículo 12 de Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice en 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego en 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es la conclusión aquí entonces? Si nosotros no seguimos al ejemplo de Cristo, no somos sus amigos. Si seguimos su ejemplo, somos sus amigos, sus hermanos, ¿no? Entonces, pues, vuelvo al punto aquí, morir por Cristo en un martirio, pues una sola vez, puede parecer heroico. O sea, cada misionero ha pensado en alguna ocasión, o cada predicador ha pensado, ¿qué tal sería predicar mi prédica y ser, pues, matado por predicar el Evangelio? ¿Qué tal si fuera a ir a otro lugar y morir por Cristo? O sea, eso suena muy heroico, ¿no? Así como que, pues este hermano dio su vida por Cristo. Pero ¿sabes qué? El vivir para otros todos los días es muchas veces más difícil. Es más sencillo entregar la vida en un momento dramático que renunciar a uno mismo en la rutina. Escuchar cuando estamos cansados, servir cuando pues no somos reconocidos, perdonar cuando creemos tener la razón. Pues ahí en lo ordinario, hermanos, se prueba la autenticidad del amor cristiano. No en el martirio, es en el día a día, en lo rutinario. John Owen escribió, la mortificación del yo es la evidencia diaria de la obra del Espíritu en el creyente. Entonces, regresando pues al capítulo de 1 de Juan, aquí dice Juan, lo leo nuevamente, en 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, o sea, ese es algo diario. Y ese sacrificio cristiano es proporcional a la necesidad del hermano. Y vamos a ver eso en el siguiente punto. Pero el amor cristiano pues no es impulsivo, hermanos, ni desordenado. Es sabio, es sensible y guiado por la necesidad real y con discernimiento. Pablo exhorta en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. No todas las circunstancias requieren pues el mismo nivel de sacrificio, pero todas requieren la disposición. Tenemos que ya tomar la decisión, voy a dar mi vida por los hermanos, esa es la disposición. No sé cómo va a haber la situación, pero estoy dispuesto, tengo la disposición.
El creyente verdadero no vive con el corazón cerrado, sino un corazón atento, un corazón disponible, un corazón dispuesto a ser interrumpido en la madrugada o en cualquier hora por la necesidad del otro. El mandato de amar, hermanos, no nos lleva a preguntar hasta dónde tengo que dar, sino qué necesita mi hermano y cómo puedo servirle. Esa es la pregunta. ¿Qué necesita mi hermano y cómo le puedo servir? El amor cristiano no calcula el mínimo requerido. Eso demuestra un corazón cerrado. Refleja el máximo recibido en Cristo. Hemos recibido tanto por parte de Cristo y por eso voy a amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí y dio su vida por mí. Vamos a 2 Corintios 8, versículo 1. El apóstol Pablo aquí hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Segundo de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 7, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y esta gracia es la participación, pues, con los hermanos. Y aquí él nos explica que estos hermanos no dieron de su riqueza, dieron de su pobreza. Pablo básicamente les decía: ustedes no tienen nada, ustedes son pobres. Y ellos dicen: no, pero queremos participar, permítenos participar, Pablo. Pues toma nuestra ofrenda. Y él dice: no, pero ustedes están ahí pues con mucha necesidad. No importa, queremos ayudar, queremos participar. Eso es el amor sacrificial de los hermanos. Dice que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Ustedes ven la generosidad, el amor para con tu hermano como un privilegio. Es un privilegio ver a un hermano en necesidad y ayudarlo. ¿Lo ven de esta forma? Tanto me ha dado Cristo que ya no puedo guardarlo. Tengo que ayudar, tengo que amar. Y no estamos siempre hablando de dinero. Son muchas cosas. No los vamos a mencionar aquí, no vamos a ver mucho de la aplicación práctica, porque en la célula del miércoles, en esos grupos, pues estamos hablando más de la aplicación práctica de la enseñanza. Pero lo que vemos aquí es lo que estamos viendo, regresando a 1 de Juan, que la cruz es nuestro modelo e imitar a Cristo es el mandato. Y eso nos lleva al tercer punto de la prédica, de la enseñanza. En el versículo 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan lleva el amor cristiano del principio al comportamiento, de la confesión a la conducta. El apóstol no permite que el amor se quede en el ámbito de lo abstracto. Qué bien que Cristo nos amó y dio su vida. Excelente. Voy a amar así. No, Él nos da el principio aquí. La prueba del amor. Son obras concretas, no solo palabras. Para Él, un amor que no se expresa en acciones visibles
es un amor muerto, un amor inexistente. Sabe Juan que es posible hablar doctrinalmente y tener una doctrina sana y saludable sobre el amor y cualquier otro tema, y al mismo tiempo vivir con un corazón cerrado. Y hay muchos hermanos que viven así, hay muchas iglesias que viven de esta forma. Otra vez Juan Calvino advierte, no podemos separar el amor a Dios del amor al hermano sin destruir ambos. Van a la mano. Por eso ahora nos confronta Juan con una prueba concreta y verificable, y esa prueba es ver una necesidad y cerrar el corazón. La persona que vea necesidad y cierre su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo es profundamente inquietante porque no describe ignorancia, sino indiferencia consciente de la persona, del profesante. Juan presenta una progresión clara y deliberada aquí. Vemos aquí en el versículo 17 que es una persona que tiene recursos. ¿Sí? El que tiene bienes de este mundo. ¿Quién tiene bienes de este mundo? Todos nosotros. Nosotros no somos pobres. No hay pobres entre nosotros en ese sentido. Lo hemos explicado muchas veces. Aquí no hay pobres. Todos tenemos un lugar donde acostarnos, tenemos techo, tenemos acceso al transporte, tenemos baño en la casa o 3 baños, tenemos comida diaria. No somos pobres, hermanos, somos de los más ricos del mundo. Ahora, hay diferentes niveles de riqueza aquí en esta iglesia, por ejemplo, pero no hay pobres aquí en ese lugar. Estuvo el papá de Caitlin en esa semana con nosotros y andando por Zacatecas nos dijo, ¿dónde está toda la gente durmiendo en las calles? Yo dije, aquí no hay. O sea, ¿acaso vemos a uno o a otro? Pero es un borracho nada más que está ahí. Pero aquí no hay gente pues ahí viviendo en la calle como en muchas partes. Ahora, en otra parte de México sí, pero aquí en Zacatecas pues no existe eso. Nosotros tenemos las riquezas del mundo, hermanos. Entonces, es la progresión. ¿Tiene recursos? O sea, no está en absoluta incapacidad. Hay hermanos que tienen menos, hay hermanos que tienen más, y hay hermanos que sí tienen necesidad. Sí, claro, pero no hay una incapacidad total y absoluta aquí. Y luego dice, ve la necesidad. Entonces, tiene recursos y ve la necesidad. O sea, no puede alegar desconocimiento. No puede andar diciendo, no, o sea, yo sé que tengo, pero y sé que mi hermano tiene necesidad, pero voy a voltear aquí para no verlo. No, hermanos, tenemos que reconocer, vemos la necesidad, no podemos andar ahí a ciegos. Y luego dice, cierra su corazón. Entonces, hay una progresión, tiene recursos, ve la necesidad y cierra su corazón. O sea, decide por su propia cuenta no ayudar, no involucrarse, no amar a su hermano. Y ese verbo implica una acción intencional de parte de la persona. El corazón se cierre antes que la mano. ¿Sí? O sea, ya decido en mi corazón, ya no voy a ayudar. Pues primero se apaga la compasión y luego se justifica la inacción. ¿Sí? En la escritura, hermanos, el corazón, y ustedes saben, pues representa el centro moral y espiritual del ser humano. Por eso, cerrar el corazón es un acto ético, no emocional. Es un acto ético, no emocional. Proverbios 21. Vamos a Proverbios y ver aquí en el capítulo 21 lo que dice pues el autor. Proverbios 21, 13. El que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ese proverbio refuerza ese punto, hermanos, ese principio. Es posible pasar junto a una casa en llamas y decir, oh, es una tragedia, ¿no? Ahí, pero seguir caminando.
El problema no es reconocer el fuego, no reconocer la necesidad. El problema es negarse a responder. Eso no significa que tenemos que entrar ahí a la casa en llamas y arriesgarnos ahí no sabiendo quién está adentro o no. Pero, o sea, tenemos que tener ese discernimiento. Pero el problema es negarse a responder con alguna acción. Así es el creyente que ve la necesidad y sigue adelante, sin ser afectado al ver esa necesidad. Y miren las implicaciones, miren las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que después, cuando esa misma persona tiene necesidad, va a clamar al Señor y no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú cerraste tus oídos y tu corazón hacia tu hermano, pues ya no te voy a escuchar en tu necesidad. Vamos a Proverbios 3, 27. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Hermanos, es importante que reconozcamos nosotros que Dios conoce nuestro corazón. Y si cerramos nuestro corazón hacia nuestro hermano, y en el contexto aquí en 1 de Juan estamos viendo nuestro hermano. No estamos viendo la gente pobre del mundo, no estamos viendo a nuestra familia de la sangre, estamos viendo primordialmente los hermanos de la fe. Hay otros mandatos de amar a los pobres del mundo, de amar a nuestro enemigo, de amar a nuestro vecino. O sea, hay muchos mandatos ahí, pero en el contexto estamos viendo las necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si ves la necesidad que tiene el hermano y tú cierras tu corazón contra él, pues ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? Hemos visto aquí, y no lo vamos a ver, pero en Santiago 2, 15 al 17, lo pueden anotar si quieren, pero ahí básicamente dice que la fe que justifica nunca está sola, siempre va acompañada por obras que la evidencian, pues la fe demuestra por sus obras. Y regresando al pasaje en 1 de Juan, Juan hace esa pregunta precisamente, que penetra la conciencia. Si cierras tu corazón, en versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa no es una exageración retórica de parte de Juan. Juan plantea una incompatibilidad espiritual. El amor de Dios no puede coexistir con un corazón habitualmente endurecido hacia el hermano necesitado. Esto no significa que el cristiano debe suplir cada necesidad que vea, ni que nunca puede decir no, porque en otras partes de la Escritura vemos pues, que tenemos que tener discernimiento, pero sí significa que el amor de Dios produce sensibilidad, no dureza, produce disposición, no indiferencia. En 4:20 del mismo 1 de Juan, en el siguiente capítulo, 4, versículo 20, pues Juan hace algo similar, una pregunta similar. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces ese hermano que cierre su corazón contra la necesidad de otro, básicamente está diciendo, yo le ayudo a mis carnales, yo les ayudo a mis familiares en la sangre, les doy con libertad a todos los demás, pero a ti, mi hermano, cierro mi corazón contra ti. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? O sea, Juan es una pregunta así para decir, no puede ser, no puede tener el amor de Dios en ese corazón que siempre vive de esa forma. Entonces, regresando aquí a 3, 17 y 18, vemos aquí estos 3 niveles del amor verdadero. Percibe la necesidad, o sea, tiene ojos abiertos. El amor cristiano no evade la realidad, no se esconde tras excusas como, no vi, no sabía
no me di cuenta, no me corresponde. Jesús veía a las multitudes y tuvo compasión de ellos, dice la Escritura. Y luego siente la necesidad, el corazón sensible. En la Biblia la compasión siempre procede, pues la acción. Cristo no solo sanó, primero se conmovió. Un corazón regenerado no puede permanecer frío ante el sufrimiento del hermano. Y luego responde a la necesidad. O sea, percibe la necesidad, siente la necesidad y luego responde a la necesidad con manos activas. O sea, el amor verdadero siempre se mueve hacia la obediencia. No siempre resuelve todo, pero siempre hace algo. El amor cristiano, hermanos, no es teoría, es práctica encarnada. Y esa práctica es con palabras, no con hechos. Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Pues Juan no condena las palabras, pero rechaza las palabras vacías. El amor cristiano no se mide por intensidad emocional ni por discursos elocuentes, sino por obediencia concreto. Pues J.C. Ryle, otro predicador, dijo con esas palabras: un cristianismo sin amor práctico es un cristianismo sin Cristo. O sea, ese cristianismo no tiene a Cristo. No es cristianismo, es otra cosa. Y Juan no nos deja sin escape cuando él dice, pues el amor que no actúa es un amor que no existe. O sea, la cruz nos mostró cómo ama a Dios. El mandato nos llama a imitar a ese amor de Cristo. Y ahora la prueba nos revela si ese amor realmente habita en nosotros. El amor cristiano, hermanos, no se demuestra en momentos ocasionales heroicos, sino en la fidelidad diaria a obedecer cuando vemos una necesidad frente a nosotros. Y este texto nos examina profundamente y estoy agradecido por esta iglesia porque hemos visto a través de los años que los hermanos responden frente a las necesidades. Hemos visto a hermanos con una necesidad real y los hermanos pues siempre están pues prestos, dispuestos, listos para apoyar con comidas, pues con dinero, con un hospedaje, con lugar, o sea, con cualquier cosa. Tengo hermanos que pues me dicen, no, cualquier cosa, hermano. Tenemos hermanos que dicen, no, pues no importa la hora, pues que me avisen. Hemos visto situaciones donde pues los hermanos han padecido necesidad de algo médico, de un medicamento, de una necesidad pues ahí de comida, de una despensa o algo, y siempre hay alguien ahí que está viendo esa necesidad y está cumpliendo con ese mandato de Cristo de amar de esta forma. Entonces ahora quiero terminar con 4 aplicaciones directas y vamos a hablar más de estos en la célula, pero en primer lugar, el amor sacrificial revela si entendemos la cruz o no. El amor sacrificial revela si entendemos la cruz o no. Si amamos poco, no es porque tenemos poco tiempo, ni porque somos introvertidos y no, ni porque estamos cansados, es porque vemos poco a la cruz. No tenemos en alta estima la cruz de Cristo. Cuanto más contemplamos a Cristo crucificado y su sacrificio a nuestra cuenta, más dispuestos estamos a amar sacrificialmente. Entonces tienes que preguntarte, ¿amo poco? Y si amas poco, tienes que volver a la cruz y ver a Cristo. En segundo lugar, el amor práctico denuncia nuestro egoísmo moderno. Vivimos en una cultura obsesionada con la comodidad, con lo conveniente, lo que me hace sentir, pues hago lo que hago por mí mismo, hago lo que hago por mi familia y para nadie más, no me importan los demás. Pero el cristianismo bíblico es lo opuesto, hermanos. Es entrega, es renuncia, es servicio, es sacrificio por parte de los demás. Y en tercer lugar, el amor es sacrificial. Cristo no esperó a que nosotros lo amáramos, ¿o sí?
Él no esperó algo en cambio. Él actuó primero. Así debe ser el amor cristiano. Pues actuar sin esperar algo a cambio. Porque el amar al otro cuesta. Puede costar dinero, puede costar tiempo, puede costar comodidad, puede costar paciencia, perdón, energía, sacrificio emocional, pues renuncia personal. Y eso está bien, hermanos, porque ese es el camino de Cristo. Todas esas cosas. Y en cuarto lugar, amar a un hermano difícil es evidencia máxima de la gracia. Amar a un hermano difícil es evidencia máxima de la gracia. Todos amamos a los fáciles de amar, porque recibimos algo en cambio. ¿Sí? El amor de ellos. Ese amor no prueba nada. No prueba absolutamente nada amar a quien te ama, a ti, y quien te trate bien. Eso no cuesta nada. Pero amar al difícil, al imperfecto, al que no corresponde, al que me trata mal, al que no me trata bien, al hermano que es indiferente, pues ese amor es un amor milagroso que solamente proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la pregunta final de este texto, hermanos, no es ¿amo lo suficiente? ¿Por qué? Porque esa pregunta siempre nos va a condenar. ¿Amo lo suficiente? No, claro que no, porque el estándar es Cristo. Y no has llegado a ese estándar. Entonces, esa no es la pregunta al terminar. La pregunta es, ¿he conocido verdaderamente el amor de Cristo? ¿Ese amor me ha transformado de tal forma que ahora amo a mis hermanos? Porque donde Cristo es conocido, el corazón se ablanda. El orgullo muere. La indiferencia se quiebra. La mano se abre. Y el amor fluye. Entonces Juan aquí nos lleva a mirar a Cristo no solo como Salvador, sino como nuestro Maestro del amor, como el ejemplo perfecto del amor, y nos lleva a examinarnos para llevarnos de vuelta a la cruz, porque la cruz no solo nos salva, la cruz transforma, la cruz no solo nos perdona, nos enseña a perdonar y a amar. Y el amor, cuando es verdadero, cuando es sacrificial, cuando es práctico, es evidencia viviente de que la vida eterna está en nosotros. Juan nos ha dicho, hay dos señales del Hijo verdadero, tu obediencia y tu amor para con los demás. Tu obediencia y tu amor para con los demás. Pues que el Señor haga de nosotros, hermanos, y que siga haciendo de nosotros una iglesia llena del amor de Cristo, un cuerpo donde se ve la gloria del Evangelio en hechos reales, no solamente en palabras, una familia donde pues nadie cierra el corazón, una comunidad donde el amor sacrificial es la norma, no la excepción, y que todo comience mirando a aquel que puso su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, y así debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Amén. Vamos a orar.